ría de Ares, a 8 millas de La Coruña, es el lugar habitual en el que fondean los barcos que esperan turno para atracar en el puerto de la ciudad. Allí, en medio de la ría, estaba fondeado el 3 de diciembre de 1992 el Mar Egeo, de bandera griega. A las 2 de la madrugada, el buque recibe la autorización para aproximarse a la refinería donde debía atracar. Es una noche de lobos. El barco inicia su marcha entre grandes olas. Óscar Fernández, un joven de 18 años que cumple el servicio militar en la Cruz Roja, lleva unas horas de guardia en el puesto situado en La Coruña. José Ortiz de Zárate, un piloto de helicópteros adiestrado en peligrosos rescates, permanece alerta en su domicilio. Lo mismo que Juan Belijar, experto en tareas de salvamento. Al menos en tierra, la noche es tranquila. A las 5 de la madrugada, el Mar Egeo ha recorrido 8 millas. Está a 300 metros de la bocana del puerto, a la altura de la Torre de Hércules, cuyo faro lanza destellos en medio del temporal. De repente, a 100 metros de la costa, el buque clava su proa en un acantilado. Allí se queda sin gobierno a merced de las olas. Se producen grietas, se rompen tanques y el petróleo comienza a caer al mar. En principio la guardia fue normal hasta llegar a las 5 de la mañana aproximadamente, 5 y cuarto, que recibimos una llamada del CPC comunicándonos que había embarrancado un barco en las proximidades de la Torre de Hércules, un petrolero. Sentimos las máquinas de la Blanca Quiroga e inmediatamente ya salimos hasta la Torre de Hércules a ver lo que pasaba. Ortiz de Zárate avisa a su compañero Juan Belijar. El helicóptero calienta ya motores. Tuvimos una llamada de aviso para que alertáramos a la tripulación y nos preparáramos de un posible embarrancamiento de un petrolero en la zona de la Torre de Hércules. La confirmación vino enseguida, o sea, tuvimos que avisar nosotros al centro de que efectivamente había embarrancado, que la situación estaba un poco peligrosa porque batía mucho el mar y el tiempo estaba muy duro. Entre tanto, el Mar Egeo sufre los embates del agua. Rodolfo García, práctico del puerto de La Coruña, se dirige al barco siniestrado. Al cabo de 2 o 3 intentonas pusieron la escala y ya pude subir a bordo con dificultad, abrochándome bien la zamarra con el capuchón y guantes, porque caía por toda la escala el crudo. Era muy difícil caminar por cubierta porque se resbalaba mucho. A bordo del maltrecho casco hay 30 tripulantes. La tormenta aumenta las dificultades. Elimer, Cecop. Cecop, Elimer. A ver, Elimer, Cecop. Oye, esto es un polvorín, ¿eh? Aquí hay gases por un tubo. Lo sé, que abandonen el barco inmediatamente. La conversación entre Ortiz de Zárate a bordo del helicóptero y el centro de control no deja lugar a dudas. La situación es de emergencia. Comienza el rescate. Cecop a práctico buque siniestrado. Sí, adelante, aquí práctico. Rodolfo, el barco se está convirtiendo en algo peligroso. Abandonar el barco inmediatamente. Sí, estamos nada más que el capitán y yo aquí en el puente del barco está roto Vamos a esperar de que vaya marchando toda la gente y luego ya tomamos determinación. Rodolfo, no tomar ninguna determinación. Lárgate del barco cuando puedas. No tomes ninguna determinación ni pongas en peligro tu vida. Lárgate del barco cuando puedas. Poco a poco el helicóptero consigue izar a los miembros de la tripulación. El capitán, 5 marineros y el práctico están todavía a bordo. Hay que sacarlos como sea. Con ellos Juan Belijar y un compañero que desde la cubierta ayudan a izar a los tripulantes del barco. La gente ya se empieza a poner muy nerviosa y se empieza a asustar bastante. De hecho, 2 de los tripulantes se me abalanzaron sobre mí y querían subir los primeros. Y tuve que cogerlos del pecho y forcejearlos hacia el suelo para que agruparlos con el resto de la gente, para que se dieran cuenta que hay que subir ordenadamente de 2 en 2. Son las 10 de la mañana. Es entonces cuando Ortiz de Zárate, a 50 metros de altura, trata de salvar a 2 tripulantes, izándolos, cuando el buque estalla en 1000 pedazos.
quedan 9 personas a bordo. ¡Hay incendio a bordo! ¡Está ardiendo! A ver, barco siniestrado, unidad móvil. Adelante. Parece que está ardiendo el barco. ¡Abandonar el barco! ¡Abandonar el barco! Yo recibo una instrucción del operador de grúa de que vámonos, vámonos, vámonos. Y en ese momento yo noté como una bofetada y era, pues eso, que había explotado una onda expansiva. Notamos como el helicóptero se hundía y la intención mía fue no caerme encima del barco, y lo que intenté fue sacarlo y tirarlo fuera al otro lado del barco, en el agua. En ese momento él reflotó un poquito, voló y ahí pudimos sacarlo. Llevábamos 2 personas colgadas que lo debieron pasar mucho peor que nosotros. Hay una fuerte explosión, yo solamente veo humo y veo que el helicóptero se va de morro, creyendo que había caído al otro lado del barco, y yo fui impulsado por la onda expansiva de la explosión. Me recupero, me reincorporo y bueno, lo primero que pienso es que estoy bien, no tengo nada y que hay que salir del barco cuanto antes. Fue un estallido impresionante y en ese momento pues el capitán y yo salimos corriendo, nos dirigimos a popa y aún había allí la gente que se había salvado, más los otros que estaban en la redonda, en vez de que eran 4 o 5, no querían tirarse al agua. Entonces les obligamos a tirar al agua y el capitán y yo nos pusimos sobre el barandillado para tirarnos también, después de que todos los demás estuvieran ya en el agua. Los náufragos se debaten entre bolas de fuego. Las olas les empujan contra el casco ardiente. Los servicios de rescate tratan de orientarse, localizarlos, salvarlos. En el barco de salvamento de la Cruz Roja, Óscar trata de ver a través de la intensa humareda. La embarcación maniobra para acercarse a los náufragos. Vimos como la gente empezó a saltar por la popa. Nosotros, claro, teníamos miedo, pero bueno, no me olvidaré de las palabras del jefe de base, patrón en este momento, que dijo textualmente, vamos a morir todos, pero hay que echarle huevos. Entonces, bueno, en ese momento dimos avance a los 2 motores, nos metimos ya dentro de la mancha de petróleo y fue cuando empezamos a rescatar a la gente. En ese momento creía que bueno, que no iba a salir de allí, puesto que la presión fue muy fuerte y había una cantidad muy fuerte de fuego que nos abrazaba. Pero empecé a nadar mar adentro y una vez que salí fuera de la zona de petróleo y empecé a notar el agua salada que me daba en la cara, pues ya dije, estoy salvado, ya no hay problema, únicamente a esperar que nos recojan. ¡Hombres al agua por estribor! ¡Hombres al agua por estribor! Vale, de acuerdo. Tito, el Imer Galicia, Cecov, sígueme informando. Estoy encima de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el mío, 8 y el mío. Vale, atiéndelos como puedas mientras se acercan las unidades. Vamos a ver si alguien se puede arrimar a la popa del barco, para que lo saque de ahí. Alonso de Chávez, Cecov. Hola, amigo, dime, adelante. Infórmame de la situación, por favor. Mira, la situación, como tú puedes comprender fácilmente, está muy jodida. Yo veo el Blanca Quiroga, que yo estoy a unos 200 metros de él, que están acogiendo los náufragos. De acuerdo, entiendo que ya no debe quedar ningún tripulante en el agua, entiendo. Que ya creen que no queda nadie. A ver, no, has decidido bien, cambio. Sí, alguien informa al CECOP que no queda nadie en el agua, ¿correcto? Afirmativo. Los náufragos ya están a salvo, incluido el capitán del barco. A partir de este momento, la alarma y la preocupación ahora es otra. El barco arde por los 4 costados y la densa humareda alcanza ya el cercano barrio de las Adormideras. Hay que salir a escape. La población abandona alarmada sus casas con unos pocos enseres de emergencia. 300 familias son evacuadas. No lejos de allí, a apenas 100 metros de la inmensa tea ardiente, los reclusos de la prisión provincial miran a través de los barrotes. La ciudad toda de La Coruña tiene su vista puesta en la Torre de Hércules, de donde parece emerger el humo negro y denso. La mancha de petróleo continúa extendiéndose, mientras equipos especializados tratan de trasvasar parte del crudo a otro barco.
El temor de un desastre ecológico está en la mente de todos. Las bombas de succión trabajan a toda máquina. El mar Egeo continúa ardiendo durante 30 horas. Los vertidos afectan ya a 200 kilómetros de la costa gallega. Bancos de percebe y otras especies resultan seriamente afectados. Los mariscadores se quedan sin trabajo. 4.000 familias resultan afectadas por la catástrofe ecológica. Con el petróleo ennegreciendo las playas gallegas, llegan también las preguntas. ¿Cómo ha sido posible el accidente? ¿Qué falló? La investigación posterior demostró que el mar Egeo sigue correctamente el rumbo previsto desde que sale de la ría de Ares. En el momento en el que tiene que enfilar el canal de entrada hacia el puerto de La Coruña, el temporal arrecia. La fuerza del viento empuja el barco contra la costa. La visibilidad es nula y el barco tiene dificultades para girar. El caso es que, empujado por olas de 10 metros, a las 5 de una madrugada de diciembre fría y ventosa, el petrolero Mar Egeo, 200 metros de largo, 40 de ancho, 79.000 toneladas de petróleo en sus entrañas, fue atrapado por los acantilados que sostienen el faro de la Torre de Hércules. Allí sigue, y así lo quieren algunos, colonizado ya por el mar, convertido en una roca de hierro que alberga a los peces, atrayendo visitantes.